Hola, bienvenidos otra vez a Visión Computacional con Deep Learning. En esta lección vamos a ver el algoritmo de gradiente descendente y este es uno de los algoritmos más importantes dentro del aprendizaje profundo porque nos permite entrenar las redes a partir de un conjunto de datos. Entonces espero que les guste, así que vamos a iniciar. Vamos a recordar cómo es una red neuronal simple y esta red neuronal simple se compone solo de un perceptrón. Ya vimos en las sesiones anteriores cómo se calcula la salida de un perceptrón, hicimos su implementación en NumPy y hicimos su implementación en PyTorch. Así que pues recordando únicamente lo que tenemos en una red neuronal simple, es un conjunto de entradas que serían las X. Y estas X se multiplican por un peso. Estas multiplicaciones se suman y además se suma un sesgo B. ¿Okay? Este también se conoce como un producto punto y es una operación lineal. Al resultado de esto le llamamos H y esta H pasa a través de una función F que es la función de activación. Esta función de activación nos da como resultado la predicción Y. Entonces, este es el diagrama más sencillo de una red neuronal. Y la función de activación puede ser básicamente cualquier tipo de función. Sin embargo, para los ejemplos que vamos a estar viendo vamos a utilizar una función sigmoide. Y esta función sigmoide es una función exponencial. Aquí podemos ver su definición en la ecuación 1, que es 1 entre 1 más e elevado a la menos x. La característica de esta función de activación sigmoide es que los valores negativos van a estar representados por 0 o nos van a dar el resultado de 0. ¿Eso qué significa? Pues significa falso o tal vez significa que no está dentro de la clase, etc., ¿no? Y conforme el valor de entrada se va acercando a 0, el valor de salida cambia de 0 a 1. ¿Okay? En los valores positivos podríamos ver que el valor de salida de la función sigmoide pues es 1. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos un valor de verdad, un valor de aceptado o un valor que sí pertenece a la clase. Así que pues si reescribimos esto, tenemos que la predicción, vamos a llamarle Y, y como va a ser una predicción le vamos a poner el nombre de Y circunfleja o Y gorrito o Y hat, y eso es el resultado de la función sigmoide de la operación de producto punto más el sesgo. Este tipo de red neuronal pues la verdad es que no ofrece ninguna ventaja sobre los modelos de regresión lineal simples. Sin embargo, pues su poder va a estar en que podemos ir apilando estas neuronas para que podamos obtener modelos de regresión no lineales, modelos de regresión más complicados. ¿Okay? Pero pues, ¿qué tan precisas van a ser estas predicciones? Y para saber qué tan precisas vamos a utilizar una métrica de error, que pues ya la vimos en la lección de regresión. Y básicamente este modelo nos dice cuál es el error a partir de la suma de los cuadrados de los errores. Así como lo tenemos definido aquí en la ecuación 3, pues lo que tenemos es la diferencia de el valor que tenemos nosotros registrado. Aquí le vamos a llamar Y superíndice mu. Entonces esta Y mu, básicamente, si regresamos al ejemplo que teníamos en donde tenemos los valores de las casas, a partir del tamaño de estas tendríamos un registro, ¿no? Tendríamos una tabla en donde tenemos las características que serían el tamaño de la casa y su correspondiente valor de la casa. ¿Okay? Entonces tendríamos aquí pues en Y mu todos los valores de las casas que tenemos asentados menos la predicción de nuestro modelo a partir de la predicción de la red o de la neurona simple, ¿no? Entonces, pues lo que tenemos en este error es una sumatoria para todos los ejemplos que tenemos en la base de datos, que sería todas las mu's en la base de datos,
y le vamos a agregar ahorita artificialmente un medio. Más tarde vamos a ver para qué nos va a servir un medio, pero por ahorita le vamos a asignar este valor. Entonces esta ecuación nos diría qué tan cercanas están siendo las predicciones de nuestra red con respecto de un conjunto de datos. Si lo vemos más en detalle, pues podemos ver que esta sería la predicción y circunfleja para un ejemplo. Esta parte de la función de activación y el proceso que ya vimos. Y si analizamos esta métrica de error que tenemos aquí, pues podemos ver que esta sumatoria pues va a depender de los ejemplos que tenemos, y tendríamos y mu. Pero como estos son los valores que ya tenemos asentados en la tabla, pues ahí no podemos cambiar nada para influir en el error, ¿no? Entonces no podemos cambiar esto. Y en la parte de la predicción de la red, que sería la función de activación, pues bueno, ahí no podemos modificar nada. Y lo que tenemos aquí dentro es la operación lineal. Entonces estas entradas, que serían las X, pues serían los datos que queremos analizar. Entonces pues tampoco podemos hacer algo ahí en los datos que queremos analizar, en todas las X, que serían las características que tenemos, o en nuestro ejemplo específicamente los tamaños de las casas. Y lo que sí podemos modificar son estas Ws o los pesos que tenemos en la red. Entonces, conforme nosotros cambiemos estos pesos, nos va a dar una combinación lineal diferente, y luego va a pasar por la función de activación y nos va a calcular el error. Entonces estos pesos van a influir directamente en cuál va a ser el error que tenemos en nuestra predicción, y también el sesgo, pero pues de menor forma en cómo interactúan estos pesos. Así que pues nuestro objetivo es que podamos encontrar los pesos que minimicen el error que tenemos en nuestra predicción de la red. ¿Okay? ¿Cómo vamos a hacer esto de encontrar los pesos? Pues bueno, para eso vamos a utilizar el algoritmo de gradiente descendiente. Y este algoritmo de gradiente descendiente pues es bastante conocido, bastante utilizado. Y lo que vamos a tratar de hacer es entender cómo es que funciona internamente. ¿Okay? Pues vamos a suponer que aquí lo que tenemos es la graficación de la función de error para las entradas W1 y W2, que serían los pesos. Lo que nos está diciendo esta gráfica es que los valores de error más altos estarían dados por colores rosa, como colores de rojo muy clarito, y el valor más bajo estaría dado por este círculo aquí rojo más intenso. La idea es que nosotros podamos encontrar los pesos estos W1 y W2 que nos devuelven el mínimo error, ¿no? Que sería pues por aquí estas instancias. Así que lo que hace este algoritmo de gradiente descendiente es actuar de forma iterativa. Y al principio lo que hace es tomar un punto arbitrario en este espacio de error, ¿no? ¿Qué significa? Pues que tenemos unos valores iniciales de las Ws, y eso nos va a dar un correspondiente valor de error. Lo que hacemos ahora es mover los pesos que tenemos en W1 y W2 de tal forma que nos dirija hacia un valor de error más pequeño, ¿no? Un valor menor. Para eso vamos a utilizar el gradiente. Entonces, el gradiente, si recuerdan, ya lo vimos en una sesión en donde veíamos cómo calcular bordes, y básicamente lo que nos decía el gradiente es hacia dónde está el incremento de la función. Entonces el gradiente nos va a estar diciendo, dada la función de error, hacia dónde se está incrementando, ¿no? Qué tanto está cambiando ese error con respecto de los valores de entrada W1 y W2. Entonces este gradiente, si lo tomamos de forma negativa, nos va a decir hacia dónde está disminuyendo ese error. Entonces, dado que sabemos hacia dónde, digamos esta flechita, lo que hacemos es movernos un poquito
en algo que le vamos a llamar el paso o el paso de los pesos. Y esto nos va a llevar a un nuevo punto que esperamos que tenga un menor error, ¿okay? Para eso el paso debe ser pues pequeño, porque si hacemos un paso muy grande puede que incluso pues nos salgamos de la región en donde queremos estar, que es el mínimo error. Entonces este paso es normalmente pequeño, y una vez que hacemos la actualización de nuestros pesos, tendríamos unos nuevos pesos y esos nos van a dar idealmente un menor error. Así que pues lo que seguimos haciendo es repetir este proceso en donde calculamos el gradiente, modificamos los pesos de acuerdo a ese gradiente y obtenemos un nuevo valor de error. Entonces repetimos este procedimiento hasta que llega a un punto en el cual pues el error ya no varía, ¿no? O tenemos un punto más bajo del error. Lo que nos va a decir este punto pues son los valores W1 y W2 que tienen las predicciones más cercanas. ¿Okay? Vamos a pasar a la formalidad. Y pues el gradiente es una función de varias variables, ¿no? En este ejemplo que tengo aquí es 2 variables. Y sería el gradiente entonces una función vectorial tal que está definida por las derivadas parciales con respecto de cada una de las variables de entrada, ¿no? Entonces si tenemos esta función f que depende de x y y, el gradiente sería una función vectorial de 2 elementos en donde tenemos la derivada parcial con respecto de la primera variable x y la derivada parcial con respecto de la segunda variable y. ¿Okay? Aquí lo tenemos de forma vectorial, entonces pues f puede tener múltiples entradas, x1 hasta xn, y nuestro gradiente pues va a tener tantos elementos como variables tengamos. Entonces tendríamos pues la derivada con respecto de x1, con respecto de x2, con respecto de xn, ¿no? Cabe señalar que aquí solo estoy haciendo la definición. Estas x no corresponden con las entradas, o sea, aquí estoy haciendo solo la definición del gradiente. Y como ejemplo, pues podríamos tener esta función f que depende de x y es igual a xy. Entonces nuestra función es x y y. ¿Cuál sería el gradiente de esta función x y y? Les voy a pedir que le pongan pausa al video, que le piensen. Si quieren, pueden checar o recordar cálculo. Y tendríamos que sacar, bueno, ya para el resultado, tendríamos que sacar primero la derivada de esta función con respecto de la primera variable, que sería x, ¿no? Entonces la derivada de x con respecto de x pues va a ser 1 y la derivada de y pues se va a quedar y, ¿no? Entonces el primer elemento es y. Y el segundo sería la derivada de xy con respecto de y, ¿no? Y eso pues nos va a dar x. Entonces podremos ver aquí en este ejemplito pues que el gradiente de f sería esta función vectorial de 2 elementos. Si quieren recordar y obtener más detalles sobre el gradiente, en esta página que se llama Khan Academy hay pues bastantes cursos, y uno es gradiente, y la verdad es que la explicación está bastante bien, pues está bastante sencilla. Entonces pues pueden checarla. En este caso nos interesa saber cuál es el gradiente de la función de error. ¿Okay? ¿Por qué nos interesa saber cuál es el gradiente de esa función? Porque queremos saber qué tanto están influyendo los pesos en esta función de error. Y lo que nos va a decir el gradiente de esta función de error es qué tanto está variando, cuál es la tasa de cambio que tiene este error con respecto de cuál es el movimiento o qué tanto varían los pesos. Entonces, si nosotros variamos uno de los pesos, puede que el error aumente o disminuya. Entonces, al sacar el gradiente de esta función de error con respecto de los pesos, podemos saber hacia dónde es que se está
dirigiendo el error, hacia dónde se está aumentando y hacia dónde se está disminuyendo. El gradiente positivo, que es la definición que vimos anteriormente, nos dice hacia dónde está incrementando. Sin embargo, si sacamos el negativo de ese gradiente, pues nos va a devolver hacia dónde se disminuye el error. Así que, pues bueno, aquí ya tengo el resultado, pero ustedes pueden comprobar esta ecuación 5 a través de... regresemos para acá. A través de sacar la derivada o las derivadas parciales de este error con respecto de los pesos, ¿ok? Y aquí ya podemos ver que un medio que nosotros colocamos artificialmente hace rato, pues nos va a servir para eliminar este 2, ¿no? Cuando sacamos la derivada del cuadrado. Entonces, bueno, pueden corroborar que el resultado del gradiente es menos la diferencia de nuestro registro con la predicción multiplicado por la derivada de la función de activación por la entrada xi. ¿Okay? Entonces, esto tendríamos como el gradiente para cada uno con respecto de cada uno de estos pesos wi. Entonces, hasta ahorita lo que nos indica esto es pues qué tanto está variando. Así que vamos a definir algo que le llamamos el término de error, delta. Y este término de error va a ser estos dos componentes, ¿no? Y menos y circunfleja multiplicado por la derivada de la función de activación. Entonces dejamos de lado el negativo y el x. Aquí tenemos la expansión de esto. Y con este término de error vamos a calcular un paso. Este paso es qué tanto nos movemos del punto en el que estábamos hacia la dirección del gradiente. ¿Okay? Entonces vamos a utilizar un nuevo término que le vamos a llamar eta, o también se le conoce como el learning rate, o sería la tasa de aprendizaje en español. Y esta tasa de aprendizaje va a multiplicar al término de error por la entrada. Si se dan cuenta, conforme nosotros coloquemos un learning rate más grande, este incremento va a ser más grande, ¿no? Si colocamos un learning rate más pequeño, pues entonces el movimiento, la flechita que nosotros teníamos hace rato, va a ser más pequeño. Este learning rate es uno de los parámetros que más influyen en el aprendizaje. Hay también otros, pero pues este es uno de los que influye bastante. Y ya cuando veamos las implementaciones en donde únicamente colocamos el learning rate y otros parámetros, pues podrán ya saber que este parámetro eta nos está indicando qué tanto se mueven las flechitas, ¿no? En el caso que sea muy grande, pues entonces puede que nos pasemos, ¿no? Entonces, normalmente se acostumbra a poner este parámetro pequeño. Una vez que ya calculamos este paso, o incremento también puede ser, lo que hacemos es actualizar el valor de los pesos. Entonces tenemos que cada uno de los pesos se va a actualizar a partir de sumarle o agregarle este incremento o este step. ¿Okay? Aquí estamos haciendo la actualización de los pesos. Entonces con eso ya tenemos unos nuevos pesos wi que nos van a dar un error diferente y que esperamos que ese error sea menor. Muy bien. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer después? Pues estar repitiendo este procedimiento para que podamos encontrar un punto mínimo de ese error. ¿Okay? Algunos tips, pues la derivada de la sigmoide es la sigmoide multiplicada por 1 menos la sigmoide. ¿Okay? Entonces es una función diferenciable que es bastante utilizada. Como ejemplo, vamos a ver si entendimos todos los conceptos y vamos a poner esta red, ¿no? Esta red tiene como entradas X, tiene dos entradas 2 y 1. Sus correspondientes pesos son menos 0.5 y 0.5. La salida de la red es 6 y nuestro learning rate es 0.4.
¿ok? Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el dibujo de la red, vamos a colocar los pesos y vamos a obtener una salida. Yo creo que esto lo vamos a hacer en un video aparte para que quede todo bien en nuestra pizarra. Ok, entonces nos vamos a ver en otro video.